normalmente se asume, y esto se basa en una interpretación equivocada de la conquista, que la conquista fue una victoria de los españoles, sobre todo los indígenas, y que de alguna manera cuando la mayoría de las personas que en el siglo XXI llaman a superar el trauma de la conquista, lo que están diciendo es a dejar de defender a los indígenas y asumir que México debe dejar atrás el pasado indígena, la identidad indígena, y que México debe definirse como mestizo, como dicen muchos, o como occidental, hispanohablante, moderno, católico y todo eso. Entonces, para ellos, para la mayor parte de la gente que dice que hay que dejar atrás el trauma de la conquista, implica que hay que aceptar que la conquista marcó de una manera definitiva la supremacía, entre comillas, de la cultura española y de la cultura occidental en México. Yo tengo una visión completamente diferente. Yo considero que la conquista no fue una victoria de los españoles sobre los indígenas, sino fue una victoria de los propios indígenas aliados con los españoles, y fue una reconfiguración política radical, pero impulsada en buena medida por los indígenas, y que entonces la conquista no significó esa derrota del mundo indígena, ni esa necesidad de abandonarlo, dejarlo atrás o superarlo. Esta solicitud del gobierno mexicano tiene que ver con una renegociación de la relación con los españoles en 2021. Entonces, pedirles perdón por que pidan perdón por lo de 1521 es también combinar pues una presión para que modifiquen sus relaciones con México en 2021. Y por otro lado, la prepotente y estúpida negativa del gobierno español a siquiera discutir el asunto obedece pues a la arrogancia imperialista de los gobiernos españoles, que consideran que los estados latinoamericanos pues no son más que receptores de inversión española y se tienen que callar, ¿no? Por lo demás, yo creo que sí, los españoles deberían hacer un examen de conciencia y deberían, como otras potencias imperiales, tener alguna visión autocrítica de esta historia de agresión, expansión colonial, destrucción y en muchos casos genocidio, sin lugar a dudas. Intelectuales indígenas que convocamos a una discusión en Noticonquista, que es el proyecto de difusión histórica que hacemos en la UNAM, los invitamos a una discusión sobre el tema del perdón en 1519, y ellos insistían que si alguien debe pedir perdón en México es el Estado mexicano, porque el que finalmente persiguió las lenguas indígenas no fueron los españoles, fue el gobierno mexicano. El que despojó la mayor parte de los territorios indígenas fueron los mexicanos, no los españoles. Y el que lleva 200 años violando los derechos humanos, agrediendo y persiguiendo las culturas indígenas y las manifestaciones culturales indígenas ha sido los gobiernos mexicanos. Y yo creo que el gobierno mexicano debería también hacer un examen de conciencia y pedir perdón por todo eso que ha hecho, pero sobre todo modificar el tipo de políticas agresivas contra los indígenas que lamentablemente se siguen practicando, como es el caso del Tren Maya. Yo soy un intelectual que quiere ser crítico frente al poder, y la verdad, pues yo no estoy de acuerdo con ese programa, pero sinceramente no estaría de acuerdo con ningún programa fomentado desde el gobierno. Los gobiernos, obviamente, está en su interés producir historia oficial. No va a haber ningún gobierno que no haga historia oficial, que lo favorezca, y aún si trata de ser objetivo y crítico, la propia funcionamiento del aparato gubernamental va a hacer que esa versión se convierta en historia oficial, que gane poder, que desplace a las otras. Y entonces el papel desde la academia, desde los intelectuales, debe ser críticos siempre, hasta la historia oficial. Y en ese sentido, a mí me parece que esta propuesta de conmemoración del gobierno, pues tiene fallas que hay que señalar. Como por ejemplo, la fecha de 1321 para la fundación de México Tenochtitlan no se sostiene. Pero por otro lado, yo diría, hay gente que dice que con eso ya no tiene ninguna validez lo que está diciendo el gobierno. Eso también me parece una exageración, porque de hecho no conocemos la fecha de la fundación de México Tenochtitlan, y yo tengo serias dudas de que haya sucedido eso que se llama fundación de México Tenochtitlan. Me parece adecuado discutir el término conquista, porque yo creo que es un concepto que es muy ambiguo y que ha sido mal empleado, y que no estaría mal que hiciéramos una discusión sobre cómo llamar estos sucesos. Definitivamente, llamar la conquista de México a la guerra que terminó con la caída de México Tenochtitlan es completamente equivocado. México no existía entonces, y México Tenochtitlan era una ciudad entre cientos de ciudades que había en Mesoamérica.